reiteradamente y constantemente tenemos que andar peleando con esta cuestión. También, si os dais cuenta, en los carteles que ha sacado la Junta de Castilla y León para la promoción del día 23 de los conciertos, sigue apareciendo ese logo de 800 años de constitución de un reino, ¿no? Algo que es totalmente falso, porque como todo el mundo sabe, los reinos siguieron manteniéndose como tales. Había unos reyes, pero existía el reino de León, el reino de Castilla y demás reinos, que además manteníamos nuestras propias leyes y nuestras propias cortes, ¿no? Pero a base de decir y decir y insistir en la falsedad y en la mentira, pues no cabe duda que eso al final también da un resultado. Pero no por eso nosotros vamos a seguir o a cesar en intentar por todos los medios que se mantenga nuestra identidad, que se mantenga nuestra historia y que se mantengan evidentemente todos nuestros derechos, ¿no? Porque esta voz hay que repetirla un día sí y otro también, porque lo que nos está pasando no tiene nombre, ¿no? Bueno, entonces eso, gracias por ser el altavoz y estar ahí. Gracias también al Ayuntamiento de León, aquí representado por su cabeza visible, su alcalde, José Antonio, y también, por supuesto, por el Sendino, que son la fuerza que votaron en su día la moción por la autonomía leonesa y que gracias a ello estamos aquí y tenemos una esperanza de que algún día pueda conseguirse la ansiada autonomía leonesa, ¿no? Es el cuarto camino, la libertad, que no es por otra cosa que claramente por la autonomía leonesa, ¿no? Tenemos el derecho constitucional de ser una autonomía propia y exigir y seguir exigiendo, un día sí y otro también, el derecho constitucional, repito, a ser autonomía propia para revertir el daño que nos ha hecho la Junta durante 40 años, 42 años exactamente. Nos ha traído una ruina económica, una ruina sanitaria, una ruina social, una ruina poblacional y una ruina identitaria, vamos, a todo. Que alguien me diga que si hay una sola cuestión de que nos haya beneficiado el permanecer un segundo más en esta descomunidad, que llamamos nosotros de éxito. ¿De éxito para quién? Sí, para la metrópoli, Valladolid, que tenemos un segundo centralismo, uno es Madrid, que también tiene su culpa el Estado español, da igual el... Pero desde luego lo que sí podemos decir con toda seguridad es que los leoneses no celebramos esta fiesta. La Junta lleva estos 2 años haciendo una serie de fastos en cada una de las ciudades de esta comunidad autónoma, también en la región leonesa, y desde UPL hemos denunciado, sobre todo este año, el gasto innecesario por parte de la Junta para celebrar una supuesta comunidad autónoma. Supuesta comunidad lo decimos porque es una comunidad impuesta, porque es una comunidad que los leoneses no estamos en ella por voluntad propia y que en definitiva lo único que pretende la Junta es un auténtico adoctrinamiento con el dinero de todos, con el dinero de los castellanos y con el dinero de los leoneses. Y desde luego estamos totalmente en contra, como decimos, de estos fastos. Pero encima de este año, como hemos podido detectar desde UPL, este fasto es no solamente injustificado, sino que encima despilfarrando el dinero. Ya hemos anunciado, ya lo hemos dicho en la nota de prensa que enviamos, que mandaremos todo este gasto, pediremos los datos correspondientes, iremos a transferencias si no se nos facilitan todos los datos de las adjudicaciones de los conciertos y, si es preciso, acudiremos a la Fiscalía para depurar las posibles responsabilidades penales atinentes a este despilfarro por parte de la Junta. Sin perjuicio de ello, nosotros hemos apoyado y apoyamos y apoyaremos todos los actos que realice el Concello y que se concretan en la manifestación que saldrá desde la plaza de Guzmán el día 23. Y al mismo tiempo, desde Unión del Pueblo Leonés, pero sí que queremos que ese concierto sea también un concierto de reivindicación leonesa. Pues bien, en ese concierto, desde UPL, las juventudes de UPL repartirán banderas, así como este pañuelo, para que la gente se lo ponga y reivindique, como decimos, la autonomía de la región leonesa, porque también en un concierto se puede ser reivindicativos. Animamos
desde aquí a todos los leoneses a que vayan y acudan a esta manifestación organizada por Concello el día 23 a las 12 de la mañana, y también animamos que aquellos que vayan al concierto organizado por la Junta acudan con estos pañuelos, acudan con las banderas de León y reivindiquen en este concierto la autonomía de la región leonesa. Muchas gracias.